Esta clase está muy interesante. Habíamos visto en la primera parte cómo es el shofet, el juez, el último. Este es el último juez de los 13 jueces que hubieron. La vez pasada teníamos una diferencia, pero ahorita le voy a mostrar. Aquí está. Después, en la semana que viene, si Dios quiere, le traigo exactamente para repartir a cada uno todo lo que vamos viendo. O sea, vamos a hacer un orden cronológico y voy a repartir unas hojas para cada una que quiera ver cuándo eran las fechas de cada uno. Tengo acá, si no, acá quizás se ve un poquito mejor. Ahí tienen los shofetim, cuántos años, los jueces, cuántos años. Primero vienen los números de los jueces, luego dice, habíamos comenzado con el primer juez, el primer shofet, Antiel Ben Kenaz, ¿sí? que fue del año 2516 al 2556, 40 años, viene a ser del año menos 1244 a menos 1204. Y después tenemos todos los shofetim, hasta el último que estamos ahora, que era Shimshon, conocido como Sansón, ¿no? Ok, este era el último juez de Am Israel, que estuvo 20 años. Son 350 años. Exactamente, 350 años. Ok, de todos los jueces de la época, el periodo de los jueces. Ya después vamos a ver que después viene Elías Cohen, Shemuel, pero esta era la época de los jueces, que en total hubo 13 jueces. Empezamos a hablar de Shimshon, ¿no? Que sus papás, Manoach y su mamá, ellas habían visto un malaj, un ángel, y después fue a avisar al papá, Selponit. Sí. Entonces, después de eso, le avisó el malaj que él iba a ser kadosh desde nacimiento, iba a ser un santo, un nazareno, un nazir. ¿Sí? Normalmente los nazirim se hacen, o sea, uno promete que va a ser nazir, pero acá era algo diferente. El malaj del Shamaim le avisaron que él tiene que ser un nazir, ¿sí? Tiene que ser un kadosh. Ya avisamos por qué, ya dijimos el otro día por qué también, uno de los motivos, como él se tenía que inmiscuir, se tenía que meter dentro de los pelishtim, entonces iba a estar ahí y tenía que ser santo de nacimiento desde que nació. ¿Por qué? Porque era muy fácil de que se pueda contaminar, que se pueda influenciar por los pelishtim. Por lo tanto, entonces, por eso él era nazir, que era apartado. Era nazir, que no podía tomar vino, que no podía comer nada derivado del vino. Incluso la mamá, cuando estaba embarazada de él, tampoco. Y había muchas cosas, que no se puede cortar el pelo. Solamente una persona cuando promete que va a ser nazir, por 30 días no se puede cortar el pelo. Puede ser que lo extienda a otros 30 días, son 60 días, pero luego ya trae unos korbanot y luego se corta el pelo en el Bet Hamikdash. Bueno, acá no, acá era para toda la vida. Nazir, eso se llama el Nesirut Shimshon. Pero de repente un día vino con la novedad de que había estado, bueno, o sea, fue con los papás, llegó con los papás, que había estado en una ciudad de los Pelishtim, ahora vamos a ver dónde queda, en la ciudad de Timná, y ella había encontrado una mujer que le había gustado y quería casarse, pero la mujer no era yudí. Pero ¿cómo te vas a casar? Y encima los papás se sorprendieron tanto que decían, no puede ser, si tú eras kadosh desde que naciste, tú eras ibas a ser el que nos anunciaron que ibas a salvar a Am Israel. ¿Y cómo? Bueno, él no podía revelar su plan exactamente era ese, de estar dentro de los Pelishtim, y que el problema sea con él, un problema personal, ¿no? Que no metan, que no se enoje, no, porque de por sí todo Israel estaba dominado por los Pelishtim en ese momento. Entonces, que sea una cosa personal, y que si tienen que pelear, que sea él con los Pelishtim, y no que se vengan contra el pueblo de Israel. Por eso él quería hacerlo de esa manera. Bueno, los padres de Shimshon, que no sabían acerca de todo ese plan que habíamos dicho, ¿ok? Acerca de todo ese plan que él tenía. Sin embargo, vieron que su hijo estaba muy obstinado, él decía, no había manera de convencerlo, hasta que finalmente accedieron a lo que él quería. Él quería que sus papás lo acompañen a la ciudad de Timná, que era una ciudad no era una ciudad de Yudim, de Pelishtim, para hablar con los papás
de la muchacha que él había conocido para convencerla para que se convierta, que sea Gioret, que se convierta al judaísmo para casarse con él. Entonces el papá dice, no podemos entender eso. La ciudad de Timná estaba situada en un área llena de viñedos en ese tiempo, y justamente era tiempo de cosecha, las uvas ya estaban maduras. Acá tienen más o menos un mapa para entender dónde se desarrolló todo esto. Esta es la ciudad de Timná. Si vamos a ver acá está Gaza, acá está Ashkelon, ¿sí? Acá está Ashdod, ¿sí? Más o menos cerca de Ashdod, un poco más hacia entre Ashdod y Jerusalén. Esta es la ciudad. Están las de estas de él, en Ashkelon. En Ashkelon, acá, sí, exactamente, en la columna. Ahora vamos a ver todo eso después, entre hoy y la semana que viene. Esta es hoy en día prácticamente no hay nada. Vamos a ver acá, ¿sí? Acá lo van a ver un poquito mejor. Acá está Timná, esta es la ciudad. Esto que van a ver, por ejemplo, acá estaba la tribu de Efraín, acá estaba la tribu de Binyamin, que está el Bet Hamikdash acá, ¿no? Todo esto es la tribu de Shimon, la tribu de Judá. Esta franja que está acá es la tribu de Dan. Hoy en día Tel Aviv pertenece, a Dan, la tribu de Dan, todo lo que está ahí, Tel Aviv pertenece generalmente a la tribu de Dan, Y acá exactamente, acá abajito donde está, justo en el límite de la tribu de Dan, ¿sí? Era Timná. Todo esto que ven acá, Gaza, Ashdod, todo esto era lo que tenían los Pelishtim, Muy bien, y esto era Timná. Entonces, y él estaba acá, vamos a ver que él vivía en donde, él era de la tribu de Dan. No, sí, no, nada que ver, ya lo explicamos, pero no tiene nada que ver, y un día vamos a explicarlo mejor, pero ya lo habíamos explicado. La ciudad de Timná estaba situada en un área que dijimos llena de viñedos, y entonces los padres le dijeron a Shimshon, bueno, vamos a ir para ahí, pero antes de llegar a la ciudad, nosotros vamos a ir camino derecho, pero tú tienes que desviarte, porque tú eres nazir. No está prohibido que camines entre los viñedos, pero hay una barda, un cerco de Jajamín que dice que no puedes, porque como tú no puedes tomar vino, no puedes tampoco acercarte a los viñedos. Entonces nosotros vamos a seguir por aquí, y tú rodea y te vemos ya llegando a la ciudad. Lo mandan a Shimshon que vaya solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no podía pasar por ahí, como dijimos, él era nazir. Está cerca de Gaza. ¿Sí está cerca? Sí, Timná, sí, relativamente cerca, más o menos. Acá está Timná, acá está Gaza, Está cerca de Ashdod, más que nada, también, Bueno, entonces, Shimshon entonces se separó de sus padres y se los iba a encontrar ya llegando a la ciudad de Timná, que iban a ¿qué? A hablar con la familia de la muchacha que él quería casarse. Mientras caminaba Shimshon, oyó un tremendo rugido de un león que venía corriendo hacia él. Se encontró, él estaba solo, sin armas, no llevaba ningún arma, y él iba solo caminando, porque estaba rodeando lo que era para llegar a todo el campo de viñedo para poder llegar a Timná. De pronto Shimshon, como dijimos, sintió ese tremendo rugido y vio que el león prácticamente venía hacia él. De pronto sintió un espíritu, él de repente sentía como que Boreolán, como el espíritu de Boreolán se posaba en él, mientras que se llenaba de fuerza. Le había pasado en varias ocasiones cuando era niño, ya contábamos así, se llenaba de fuerza, coraje, que de repente lo hizo parecer al león, lo veía al león como un inofensivo corderito. Y así él vio. Entonces agarró al león, que se levantó, se le aventó a él con sus manos y lo cortó en 2 pedazos. Lo agarró de la boca, así, lo cortó en 2 pedazos, corta, como si fuera menos que un corderito. Bueno, despedazó al león sobre la tierra y continuó caminando como si nada. Sintió que le venía esa fuerza. Shimshon entendió que Hashem le estaba dando en ese momento una señal de que aún cuando los Pelishtim eran como leones, porque estaban dominando, tenían varios años dominando sobre Eretz Israel, ¿sí? Él no necesitaba ni siquiera una espada, no necesitaba ni siquiera una lanza para vencerlos. Era un simán de Akadosh Baruj Hu, una señal que le dijo, con tus manos puedes vencer a todo un pueblo. Y que los Pelishtim, entonces, era la señal de que los Pelishtim iban a caer ante él, no a causa de lo que era su fortaleza física, sino porque el espíritu de Boreolán se posaba en él, y eso era lo que entendió. Ellos no eran leones, ellos
eran jóvenes corderos, así trae, él consideró los Pelishtim, dice, no son leones, lo cual puede fácilmente desgarrar cualquier parte con su fuerza que tiene. Bueno, luego de este suceso, él siguió caminando exactamente por donde vemos, que es toda esta ciudad de Timná, ¿ok? Que hoy en día no hay nada, y él camina por todo este lugar y ahí se vuelve a encontrar con sus padres, ¿ok? Pero no le mencionó absolutamente nada de ese incidente con el león. O sea, él le tenía que haber dicho, me pasó un león, no quiso, no le interesó, no era él, muy humilde. ¿Qué le va a venir a decir que despedazó un león? No quiso jactarse sobre su fuerza, su maravillosa fuerza. Bueno, también él tenía miedo de que si iba a hablar de eso con los papás, entonces iba otra vez a iniciar las discusiones. Ya había tenido muchas discusiones con los papás. ¿Cómo te vas a casar con una pelistí? Bueno, entonces él no quería tener más discusiones con sus papás, porque le van a reclamar, mira cómo Hashem te ayuda a hacer cosas extraordinarias y todavía insistes en casarte con una mujer pelistí. Ya era empezar otra vez la guerra, empezar otra vez con su papá. Dijo, no quiero ni contar, no quiero que ahora me digan, no, mira cómo Hashem te está ayudando para que haces esas cosas. Bueno, él sabía cuál era su misión. Luego, entonces, de llegar ahí, los padres hablaron con la familia, hablaron con los padres de la muchacha, y en ese momento se comprometieron. Ya hicieron compromiso. Todavía no se había convertido, pero se comprometieron, no se casaron. Y incluso fijaron fecha para la boda. Entonces, luego Shimshon y sus padres, ya fijaron fecha para la boda, regresaron a su casa. Ya, se regresaron, ya tenían fecha para la boda. Luego de un año, porque así se estilaba, que era un compromiso, y después de un año, bueno, en ese inter todo tenía que pasar la conversión y toda la cosa. Luego de un año, Shimshon, entonces, llegó a la fecha de la boda que habían puesto. Entonces regresaron a Timná y él se recordó, otra vez él tenía que pasar por otro lado, no podía pasar por los viñedos, igual que antes. Entonces los papás iban por los viñedos y él iba rodeando para poder llegar a la ciudad. Él era nazir, ¿sí? Se le podía antojar una uva, se le podía antojar que no podía comer. Entonces recordó lo que había pasado con el león. Entonces él dijo, bueno, voy a pasar por ese mismo lugar, a ver. Él había dejado al león despedazado ahí, no es que lo enterró. Entonces voy a pasar a ver qué pasa con ese león, si está todavía, se lo llevaron, qué pasó. Shimshon decidió volver por el mismo lugar, y cuando va por el mismo lugar encuentra al león despedazado ahí, igualito como él lo había dejado, todavía sobre el suelo, mientras un enjambre de abejas estaba alrededor del león. El enjambre de abejas incluso hicieron un panal adentro del león, algo insólito. Entonces eran todos señales que le van dando. Entonces era, bueno, hay que captarla. A todos nosotros nos mandan señales, más ahora en el último. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede son señales. Hay que captarla, hay que saber que las ondas van pasando. Uno tiene que saber captarla, las ondas. ¿Y qué es lo que me quieren decir del Shamayim? Nosotros tenemos toda la persona está creada con imagen y semejanza de Borolam, una parte de Dios tenemos. Y eso es lo que te van diciendo, todos los días te van dando señales de que cada cosa que que le sucede, piense qué es lo que le están diciendo. Shimshon se dio cuenta que también le están diciendo algo acá. Y vio que las abejas estaban utilizando el cuerpo del león como una colmena, y había un charco de miel que estaba en el cuerpo del león muerto. Entonces, regularmente los leones son los que devoran a sus presas, ¿no? No al revés. Sin embargo, ahora el león se convirtió en el alimento de las abejas. Es lo que iba a pasar con él, me imagino. Entonces, él pensó, bueno, ¿qué significa esto? Como dijimos, cada cosa tiene que ver qué significa la persona, no solamente nosotros mismos. Quizás esto signifique que los pelishtim, que intentan devorar a Am Israel, se convertirán en alimentos para ellos y serán devorados por los judíos. Entonces, eso que le están demostrando del Shamayim, a ver, ¿qué es un león que devora y resulta que está siendo devorado? Entonces, quizás ahora eso signifique también que me están enseñando del Shamayim que ellos que son los que devoran a Am Israel, porque están dominando sobre Am Israel, al final se van a convertir en alimento para ellos. Bueno, entonces Shimshon decidió comer algo de esa miel, y no solamente comer algo, sino que llevarle un poco de miel a sus papás. Había un problema, porque
por otro lado, tampoco se puede hacer tamé. Un nazir, ¿sí? Está prohibido, es como un cohen, no se puede hacer, no se puede impurificar. Y si hay un animal muerto, no vivo, muerto, se puede impurificar. Pero eso también fue después una reprimenda que le dieron del Shammai. Pero de todas maneras, todo eran señales. Él tomó un poco de esa miel y se la lleva a sus papás cuando se llevó el resto de la miel. Pero cuando llegó, él le dio a sus papás la miel, no mencionó absolutamente nada. O sea, le dio la miel otra vez. ¿De dónde traes esta miel? No, es una miel que traje ahí. No le dijo ni el suceso que había pasado con el león, ni lo que pasó ahora. Le entrega, le da un poco a los papás de esa miel. Bueno, entonces, como dijimos, los papás ya habían ido a Tibná, tiempo antes, incluso habían estado después para preparar a la futura esposa de su hijo y convertirla en que sea una guioret, una conversa al judaísmo. Bueno, la boda entonces tuvo lugar. Shimshon hizo una fiesta durante 7 días, obvio la fiesta con el Sheva Berajot, pero una fiesta que duraba 7 días, o sea, todos los días había fiesta, no era un Sheva Berajot que se hacía en la noche, sino diario era la boda y después diario se hacía una fiesta. Acá también pueden ver un poco el mapa, donde queda muy cerca de Bet Shemesh. Timná está como a 6 kilómetros de Bet Shemesh. ¿Okay? Acá está Bet Shemesh, Timná, acá abajo Ashkelon, nada más para que vean exactamente dónde está Timná. Entonces, en la boda, como dijimos, ya se hizo en ese lugar. Shimshon hizo una fiesta por 7 días, invitaron a gente, a sus amigos, y también invitaron a la familia de la esposa, ¿sí? Por supuesto. Invitó también a 30 pelishtim, también 30 personas, que eran, aparte de los parientes, invitaron a 30 pelishtim que estaban ahí. Mientras seguían ellos comiendo, estaban en el banquete, ahora ya habían pasado, bueno, fue el banquete. Shimshon decidió ahora implementar su plan, ¿sí? Él, ya sabemos cuál era, le dijimos varias veces, el plan de Shimshon era involucrarse y tener un problema, y que el problema sea personal, para poder dañar a ellos, sin que se perjudiquen los Yehudim. Entonces decidió implementar ahora su plan, utilizar esta oportunidad para dañar a los pelishtim, ya que esa era la razón por todo lo que él se había casado con esta mujer. Acá lo van a ver un poquito mejor, las 12 tribus, también ya lo vimos varias veces. Este brazo que sale así, ¿no? Que es acá exactamente Tel Aviv, es de la tribu de Dan, ¿no? Que era donde vivía Shimshon. Bueno, entonces, mientras ahí estaban comiendo, decidió levantarse y hacer una adivinanza. Les dijo, les voy a hacer un acertijo, les dijo, miren, a todos los invitados, les voy a hacer una adivinanza. Él sabía que esa era imposible de resolver. Entonces, todo era para empezar en una discusión, o sea, provocar una discusión, lo que sería una excusa para poder pelear contra los pelishtim. Entonces, Shimshon les preguntó a los invitados, se levantó en la fiesta, les dijo, les quiero hacer una apuesta. Yo les voy a hacer una pregunta y el que me dé la respuesta correcta le daré un premio. Ustedes deben buscar la respuesta, ¿ok? Así trae el Shofetim, o sea, la palabra. Ustedes deben buscar, ¿sí?, la respuesta. Si encuentran la respuesta correcta durante estos 7 días de Sheva Berajot, de celebración, yo pierdo la apuesta y tendré que darle a ustedes un premio, y le voy a dar un premio de 30 cobijas y 30 prendas. O sea, eran a los 30 pelishtim que estaban ahí, o sea, no a la familia, a los 30 que habían invitado. Entonces dijo, yo les voy a dar a cada uno un traje, ¿sí?, y aparte una cobija para cada uno, era algo que tenía valor. Y yo le tengo que pagar a los 30, si ustedes me adivinan el acertijo. Pero si no, de lo contrario, si ustedes no encuentran la respuesta, entonces perderán la apuesta y me tendrán que pagar a mí ese premio. ¿Están de acuerdo o no? ¿Aceptan la adivinanza? Aceptado. Todos dijeron aceptado. Ok. Bueno, entonces ahí les va la adivinanza. Ok. La adivinanza es, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? El león. Eso lo sabía él, porque él solo pasó por ahí. Pero uno que no pasa por ahí, ¿sí? ¿Cómo lo va a adivinar? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura.
Los pelistín pensaron y pensaron, pero no pudieron dar con la respuesta. La respuesta estaba en el secreto del león muerto, ¿sí? Y de la miel que Simsón había encontrado. No era un tipo de pregunta que uno podía hacer, que podía uno responder utilizando la lógica. Por más que utilice toda la lógica, no es una respuesta que uno puede dar, a menos que alguien haya visto ese suceso. Pero no es algo, te puede hacer 1000 veces la adivinanza y nunca la va a adivinar. Tiene que traer al león para enseñarles. O tiene que pasar por ahí. Por eso él les dijo, ustedes deben de buscar la respuesta. ¿Sí? Busquen. No les dijo piensen. Les dijo, ustedes tienen que buscar la respuesta. Ellos no entendieron. Vayan a ver, a buscar. Pero ellos no buscar, bueno, hay que buscar. Empezaron a pensar. Pero era algo que no se puede descifrar con la lógica. Es imposible. Simsón les había incluso dado, como dijimos, les había dado la clave para adivinar la respuesta. Cuando le dijo, ustedes tienen que buscar la respuesta, él no quiso decir que los pelistín tenían que ir a buscarla en sus mentes. No, podía ser, sí, sino que vayan a hallar, vayan a buscar la respuesta, una búsqueda, hagan una búsqueda por el lugar. Pero los pelistín, si los pelistín hubiesen revisado, ¿sí? Todo, hubieran descubierto el cuerpo muerto del león con la colmena de abejas que estaba ahí dentro del león. Entonces, inmediatamente, como ustedes, adivinan el acertijo. Pero ellos no pensaron en buscar, y era imposible deducir la respuesta. La adivinanza, no hay manera de que la adivinen solo pensando. Pero después de 3 días, ¿sí? Después de 3 días, los pelistín se cansaron de intentar adivinar la respuesta, ¿no? Todos los días eran días de fiesta, 7 días de banquete. Pero él se había casado, creo que un miércoles. Bueno, pasaron 3 días y Shimshon era justo Erev Shabbat. Dijo, ya me quiero ir a mi casa en Shabbat, que no quiero estar acá en Shabbat. La esposa, no, yo me quedo, porque recién se había convertido. No, yo acá me quedo. Al final Shimshon abandonó a los pelistín en ese momento y se fue porque no quería estar Shabbat ahí. No quiso pasar Shabbat con ellos. No, sin ella se quiso quedar. Los pelistín entonces aprovecharon la oportunidad para hablar con la esposa de Shimshon y la amenazaron. ¿Sí? Le dijeron, mira, haz que tu esposo te revele la respuesta de la adivinanza. Así le ordenaron. Pero si te niegas a hacerlo, entonces tú y tu padre van a estar en un gran problema. Ahorita tú tienes la obligación, ve y sácale la adivinanza a tu esposo. Porque en algún momento Shimshon va a caer en nuestras manos y nosotros lo vamos a matar. Y luego te mataremos a ti junto a toda tu familia. Por lo tanto, tienes que decirnos cuál es, ¿sí?, la respuesta. Pero no querían el secreto de su fuerza. La muchacha estaba temblando, una jovencita, se quedó temblando, y tu esposo Shimshon no va a estar para defenderte cuando te quememos a ti con toda tu familia. Así que danos la respuesta. Nosotros vinimos a la fiesta para pasar un rato agradable, ¿sí? Y no para terminar pagando toda una fiesta. ¿Para qué nos invitaron? ¿Para que vengamos a pagar la fiesta? Tienen que pagarle, claro. Yo les pago si adivinan. Si no adivinan, me tienen que pagar. Entonces, ¿qué? Vinimos a la fiesta, nos invitaron o sea, a propósito, para que paguemos toda la fiesta. ¿Acaso que tu esposo quiere empobrecernos a nosotros? Bueno, la joven esposa de Simón se quedó muy asustada por la amenaza, ¿sí?, que había recibido de los pelistín. Y luego, cuando Shimshon regresó, la encontró llorando. Entonces ella le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No paraba de llorar. Y le dice, tú no me amas, tú me odias, tú no me amas, tú me odias. Y no para de llorar durante 3 días. O sea que todo ese banquete de Sheva Berajot se le hizo, ¿sí? Ya, era algo... ¿Pero qué quieres? No, tú hiciste una adivinanza y quiero que me dé la respuesta. No te voy a dar la respuesta. Sí, ¿por qué? Le dijo Shimshon, mira, ni siquiera a mis papás le di la respuesta, ¿sí? Y por eso quiere decir que yo odio a mis padres, porque no le di las respuestas, odio a mis padres. No te odio, claro que te amo. No, tú me odias. Bueno, entonces pasaron los días y al final Shimshon no pudo disfrutar del resto de la fiesta porque su esposa estaba todo el tiempo de mal humor y todo el tiempo llorando, todo el Sheva Berajot llorando. Finalmente llegó el 7º día, era el último día. O sea, ya se acababa el tiempo. El último día, si no adivinaban, o pagan o me pagan. O pago o me pagan. Entonces, finalmente, en el 7º día de la fiesta, Shimshon ya no pudo soportar más esa situación con su esposa
y calculó que, de todas maneras, yo le voy a revelar la respuesta, no va a ir, ya faltan unas horas para que acabe, ya está, o sea, no pasa nada, tanto que le insistió, le voy a decir. Al final, le dijo la respuesta. Inmediatamente, antes de que se acabe el día, ¿sí?, ella fue a contarle a los pelistín que estaban ahí, quienes todavía seguían participando de la fiesta porque tenía miedo, que ya la habían amenazado, le iban a matar. A ella, le iban a quemar a ella y a toda su familia. Entonces, nada, ya no sabía qué hizo, ya le fue a decir inmediatamente. No obstante, ¿qué hicieron los pelistín cuando ya sabían la respuesta? No le dijeron a Shimshon, no fueron inmediatamente corriendo con Shimshon, se esperaron hasta que acabe el tiempo, porque decía, bueno, mira, te dijeron, no. Se hicieron como que en ese momento todavía se esperaron hasta el atardecer y Shimshon estaba seguro que ya él había ganado esa apuesta. Todo era un plan para empezar una pelea contra ellos, ¿no? Entonces, llegaron con Shimshon justo antes de la puesta del sol. Faltaban minutos. Del séptimo día, se terminaba el plazo de la apuesta. Le dijeron a Shimshon, mira, nosotros dedujimos finalmente la explicación de la adivinanza. Estuvo muy difícil, estuvimos 7 días pensando, pero al final tenemos la respuesta. A ver, díganme. Le dijeron, mira, ¿hay algún alimento que sea más dulce que la miel? Por lo que esa cosa dulce que tú dices debe ser la miel. ¿Y cuál es el animal más fuerte que hay? El león. Entonces, el fuerte que tú dices debe ser el león. Y le dijeron la respuesta. Shimshon no era nada tonto, ¿sí? Y no les creyó que ellos mismos habían deducido las respuestas así por sí mismos, ¿sí? Había solo 2 maneras de saber la respuesta. O que fueron y encontraron al león con la miel y entonces ahí se dieron cuenta al león. Entonces, pero nunca mencionaron eso de que fueron a ver al león o que vieron el león. Entonces, fue algo raro, no es que nadie mencionó eso. Por lo tanto, esto está imposible. O la segunda era que la esposa lo había traicionado. Entonces, como nunca había mencionado acerca del león, seguramente Shimshon dedujo, entonces supo que obtuvieron la respuesta a través de la esposa. Entonces se levantó Shimshon y les dijo, yo sé dónde ustedes obtuvieron la respuesta. Así el pasuk dice, Vayomer lahem, lulechan ashtem beeglati, lo mesatem hidati. Dice, si ustedes araron con mi becerro, así les dijo, así está escrito en el Naví. Le quiso decir, ustedes utilizaron a mi esposa. Si no fuera porque mi esposa les reveló la adivinanza, no hubieran encontrado la respuesta. Por lo tanto, Shimshon decidió que él no le debía ningún premio. Yo no les debo nada. Ustedes hicieron trampa. Que sí nos debes, que no. Dijiste 7 días, ¿cómo? Entonces, ustedes obtuvieron la respuesta con una trampa. Bueno, entonces empezaron a discutir, le reclamaron el premio, tú lo prometiste, tú tienes que pagar. Entonces, ahora Shimshon se dio cuenta que esta era la oportunidad perfecta que él estaba esperando. Era lo que quería, empezar a pelear contra ellos. Porque, en realidad, su intención, como dijimos, y el plan de casarse con la mujer pelistí era invitar a la boda a estos pelistí, a muchos de ellos. No era para invitarlos así nomás, era para provocar una pelea contra ellos. De repente, Shimshon en ese momento sintió que Hashem ponía la fuerza en él, una fuerza tremenda. Él sentía, le llegaba, porque no todo el tiempo tenía esa fuerza. De repente él sintió que le llegó una fuerza tremenda, algo tremendo, algo muy fuerte. Y en verdad, yo leí un artículo de Superman que lo hizo un yehudí y lo sacó de aquí, para que sepa. Ya, sí, exactamente. O sea, el que hizo la película originalmente, sí, se había basado en Shimshon, pero ya, ok. Entonces, dijeron que Moshe también, exacto. Bueno, entonces él se dio cuenta que tenía una fuerza tremenda. La fiesta continuaba todavía los últimos que quedaban. Se fue a Ashkelon en ese momento, dijo, espéreme, está bien, yo les voy a pagar. Se fue a Ashkelon en ese momento a buscar para matar a 30 pelistín, quitarle las ropas para entregárselas a ellos. Dijo, yo no voy a comprar un calcetín. Agarró, se fue. Posteriormente él se dirigió al mercado, agarró a 30 pelistín, muy fácil, los mató, les quitó su ropa, ¿sí? Se fue al mercado de la ropa usada para venderla y con el dinero obtenido de la venta compró 30 prendas y 30 cobijas para pagarles a cada uno lo que le debía, que supuestamente le debía, que él sabía que no. Entonces de ahí él regresa, ¿no? Regresa ahí a la fiesta donde estaban al banquete, a Timná, se los entregó a los invitados, porque supuestamente
dijeron que habían adivinado el acertijo. Pero Shimshon había quedado muy enojado con la esposa. O sea, ¿cómo revelas esto? ¿Cómo fuiste a revelar? Sí, me traicionaste, exactamente. Entonces, abandonó Timná. Se fue de Timná y regresó con sus padres a su casa. O sea, la dejó a la esposa. O sea, se fue como enojado. Un portazo, cerró la puerta y se fue. Bueno, cuando el padre, ahí mismo en la fiesta, estamos hablando, esto parece como una novela, una telenovela, porque en la misma fiesta, el padre de la novia vio que Shimshon se había ido muy enojado, agarró a uno de los pelistín que estaba ahí y la casó con el pelistín que estaba ahí. Dijo, ya, tu esposo te abandonó, se fue, ¿para qué vamos a tirar el dinero del banquete a la basura? En el mismo banquete lo utilizamos, y agarró a su hija y lo casó con el pelistín, ahí mismo. Shimshon se había ido. Ok, por algún tiempo Shimshon siguió enojado, muy enojado con su esposa, pero por haberle revelado la respuesta a los pelistín. Pero luego de algún tiempo Shimshon se calmó y decidió regresar a ir a buscar a su esposa. Entonces, viajó a Timná. ¿Cómo sabe? No había WhatsApp. ¿De dónde le van a avisar que está casada? Shimshon vuelve a Timná a buscar a su esposa y todavía para reconciliarse con ella, le llevó regalos, le llevó 2 Gedea Izim, 2 cabras, le llevó, o sea, era un regalo importante para reconciliarse con ella, hacer las paces, ya. Venía en son de paz con ella. Pero la sorpresa muy grande fue cuando Shimshon llegó, toca la puerta y quiere ver a su esposa. Sale su suegro, dice, lo siento. ¿Que lo siento de qué? Lo siento, ya no puedes entrar a esta casa. ¿Por qué no? Porque vengo a buscar a mi esposa. Tu esposa no es tu esposa ya se casó con otro. ¿Cómo se casó con otro? ¿Cuándo? El día que te fuiste, a los 2 minutos, a la hora, ya se casó con otro. Por lo tanto, ya no es tu mujer. ¿Cómo que no es mi mujer? No es tu mujer. Shimshon entonces le reclamó, le dijo, ¿cómo pudiste permitirle a mi esposa casarse con alguien más? Dice, bueno, mira, como tú abandonaste el banquete muy enojado, yo pensé que ya te fuiste, que ya la abandonaste, ya no la querías. Entonces ahí mismo yo no quería ver sufrir a mi hija y la entregué como esposa a uno de tus amigos que estaban acá, encima todavía para provocarlo más, a uno de tus amigos que estaban acá de los pelistín, ni siquiera era amigo de él, pero así le dijo, a uno de tus amigos que se encontraba acá, se la entregué. Mira, pero no te preocupes, Shimshon, no te preocupes. De todos modos, ella no era para ti, no era la indicada. Dice, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, ella nunca tomó la conversión al judaísmo en serio. No la tomó en serio. ¿No viste que te fuiste tú el Shabbat y ella no fue? No te conviene, esa no te convenía. Pero además te voy a decir más, tenía muchos amigos hombres. Entonces, ¿para qué? No te conviene. ¿Sabes qué? Tengo algo mucho mejor para ti. ¿Qué tienes? Tengo mi hija menor. Mi hija menor puede ser la mejor esposa judía para ti. Te sugiero, ella no tiene amigos pelistín, te sugiero que te cases con ella. Mira, no hay problema. Shimshon estaba furioso de que su esposa había sido entregada a otro hombre. Entonces dijo, ok, está bien, ahora ya tengo el derecho de pelear con las pelistín. Nada más, antes fue y mató a 30, pero no. Ahora ustedes me provocaron y ahora tengo el derecho de pelear con ellos. Y no solo con mi suegro, sino con todos los pelistín. Merecen un castigo por permitir a una mujer casada que se case con otro hombre. Bueno, en ese momento Shimshon abandonó, salió, se fue al bosque, atrapó a 300 zorros, que es muy difícil atrapar a los zorros, los amarró de a 2, o sea, de las colas de los zorros, fue amarrando así de a pares, o sea, 150 pares de zorros. ¿Ok? Luego prendió una antorcha y se las puso en la cola a la antorcha prendida a cada uno de los zorros. Imagínense para agarrar a 300 zorros, uno por uno. Que los zorros, sí, agárrame de la cola, no hay problema. No, los agarraba y... Bueno, entonces él agarró, les amarró una antorcha prendida a cada par de zorros para que corran dentro de los campos de granos, de cereales de los pelistín. Entonces, al correr los zorros por los campos, iban corriendo porque venían por la antorcha que tenían en la cola, entonces iban incendiando todos los campos, algo tremendo, corrían, incendiaban todo. Y destruyeron la totalidad de todos los campos que tenían ahí los pelistín, de todos esos campos. Así, él destruyó, corriendo, destruyen todos los campos y se destruyó todo prácticamente, se vengó de todos ellos, ya no tenía ni lo que... Fue algo tremendo, porque eran kilómetros y kilómetros de campos que él iban haciendo así. Entonces,
los pelistín querían saber qué pasó, cómo los zorros están corriendo, y empezaron a averiguar, y no fue tan difícil. Se dieron cuenta que Shimshón, el judío, había quemado todos sus campos en venganza porque estaba enojado con su suegro. ¿Por qué? Por haber entregado a su hija. Shimshón trae el Midrash que en verdad Shimshón los castigó a los pelistín midá keneged midá. ¿Qué dijo? ¿Qué es midá keneged? Exactamente era lo que se merecían. Shimshón quiso mostrarles que ellos eran como los zorros. Ustedes los pelistín son como los zorros. Cuando un zorro es perseguido, no corre hacia adelante. Alguna vez si vieron en algunas películas, siempre corre de costado, como que mirando, como que está mirando y va corriendo así, nunca corre hacia adelante. Se va corriendo, vean cómo corre un zorro, es de costado, mirando, nunca corre hacia adelante, sino que va corriendo, vigilando de costado e incluso muchas veces hasta retrocede. Igualmente ustedes los pelistín se retrocedieron de su palabra, ¿sí? Y de varias cosas. Primero, ustedes rompieron sus promesas. ¿Qué promesa? Había un tratado que hacía mucho tiempo había hecho Abraham Avinu con el rey Abimelech, el rey de los pelistín. Un tratado que no dañarse uno con el otro. Ustedes rompieron ese tratado, ustedes se retractaron, son como los zorros que corren hacia atrás. Y se comportaron como zorros también, porque vieron que estaban entregando a mi esposa y ustedes se quedaron callados, no hicieron nada. Al contrario, ustedes también ahí estuvieron de acuerdo y faltaron su palabra, igual que los zorros cuando retroceden. Por eso ahora les amarró a los zorros las antorchas para que quemen en sus colas, para que quemen todo los campos de ellos. De esa manera le mostró a los pelistín que ellos habían faltado su palabra y les quemó todos los campos. Los pelistín entonces quisieron calmar a Shimshón y quisieron darle un escarmiento. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a la casa de su suegro, o de su ex suegro, vamos a decir, ¿sí? Agarraron al suegro, agarraron a la esposa de él y los quemaron hasta la muerte. Sí. Ellos consideraban, ¿sabes qué? Todo este castigo es merecido a ustedes porque le dijeron, tú fuiste el causante del enojo de Shimshón y toda la consecuencia de la quema de todas las cosechas. Entonces lo quemaron a la joven esposa de Shimshón y al suegro. Shimshón entonces ahí le dijo a los pelistín, ustedes deberían haber castigado a mi esposa y a su padre cuando ella se casó con otro hombre, no ahora, y no ese tipo de castigo, pero ustedes tenían que haber dicho que no, pero ustedes se callaron, no dijeron nada y solo hicieron esto hasta ahora porque yo quemé sus campos, no porque ustedes, no, represalia por los campos, no por lo que habían hecho, pero yo les informo ahora que no he terminado con ustedes, recién estoy empezando. ¿Okay? Todo era para provocar entre él. Los judíos no tenían nada que ver, aunque los judíos estaban dominados por los pelistín en ese momento, gobernaban sobre los judíos, pero esta era una cosa particular. Shimshón entonces continuó haciendo mucho daño a los pelistín. Con su gran fuerza que tenía, mató a un gran número de sus soldados, aún los soldados que le había mandado del ejército los mató, luego regresó a Israel. Los pelistín estaban furiosos, pero así como Shimshón lo había planeado, ellos no culparon al pueblo judío. O sea, era una cosa personal, ¿sí? No culparon al pueblo judío, o sea que estaban ocupados conspirando contra él. O sea, ver cómo podían matar a Shimshón. Y mientras estaban ocupados con Shimshón, el pueblo de Israel tuvo un periodo de descanso de ataques. O sea, ya toda su mente y todo su propósito de los pelistín ahora era buscar, agarrar y atrapar a Shimshón y matarlo. Pero en ese momento era un momento de paz, de tranquilidad para el pueblo de Israel. Estamos hablando. Ahora vamos a ver, en total fueron 20 años. Bueno, sin embargo, Shimshón continuaba lastimando a los pelistín. Donde los veía, los atacaba, los lastimaba, a donde sea. Ellos querían matarlo, pero por otro lado tenían miedo que aún si su ejército se enfrentaba con él, iban a perder el ejército, porque ya perdieron, todos los que se enfrentaban con Shimshón perdían, entonces iban a mandar al ejército, pero también tenían miedo, porque iban perdiendo mucha gente. Pensaron otra manera, los pelistín pensaron la única manera de capturarlo ahora es obligando a los judíos que ellos lo hagan y nos entreguen a los pelistín. Vamos a amenazar a los judíos que ahora ustedes nos lo tienen que entregar. Nosotros no podemos agarrarlo. A Shimshón, vayan, ustedes saben dónde está escondido Shimshón, vayan y nos los traen. Y si no, los matamos a ustedes. Entonces ya no sabían qué hacer. Así, esa era la manera que podían capturarlo, matarlo. Entonces un día, los Yehudim se dieron cuenta que
había un gran ejército de Pelistín que se acercaba a su territorio. Ya no tenía, o sea, últimamente no pasaba eso. De repente ven un gran ejército, se está acercando al territorio de los Yudim. El ejército Pelistí ahí plantó su campamento en un lugar que se llama Lehi, la cual está en la tribu de Yehudá. Entonces, los Yehudim se acercaron, muchos se juntaron y se acercaron al ejército. A ver, ¿para qué? ¿Por qué vinieron a poner acá su campamento? ¿Cuál era el propósito de esta visita? Los soldados le informaron que ellos estaban ahí para atrapar a Shimshon y los amenazaron. Ahora ustedes, judíos, tienen que capturar a Shimshon y ahora nos lo tienen que entregar. Y si no, ustedes van a tener muchos problemas. No sabían, ellos estaban dominados por los palestinos, no sabían qué hacer, no tenían otra opción. Vayan y búsquenlo. No, ellos sí sabían dónde estaba Shimshon escondido. Entonces aceptaron, fueron 3.000 judíos, se acercaron con Shimshon, no para atraparlo, para hablar con él, ¿sí? Y fueron con Shimshon, sabían dónde se ocultaba. Los hombres de la tribu de Judá no tenían otra opción y llegaron con él y le dijeron, ¿qué quieren? Le dijo, bien, tú sabes que los Pelistim nos gobiernan a nosotros. ¿Por qué regresaste a Eretz Israel después de haber involucrado con ellos? Tú hubieses quedado ahí en Timná, tú hubieses quedado con los Pelistim. ¿Para qué tienes que venir acá? No estás haciendo más problemas si nosotros estamos dominados por ellos, no podemos contra ellos. Ahora tú nos estás trayendo problemas. Empezaron a reclamar a Shimshon, porque tú hubieses quedado allá y ahí haces toda tu guerra con ellos. ¿Para qué tienes que venir acá y traerlos a ellos? Te deberías haber permanecido en su tierra. Shimshon le respondió que este es un tema personal. Es un tema mío con los Pelistim. Ustedes no se tienen que meter, ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Sí, pero ahora todos nosotros estamos amenazados, todos nosotros estamos en peligro, le dijeron a Shimshon. Shimshon les dijo, todo lo que yo hice a ellos se lo merecían, porque ellos no protestaron por mi esposa cuando la entregaron a otro hombre. Dijo, sí, también, tú tienes razón, pero nosotros estamos en peligro, porque los Pelistim están furiosos, quieren que nosotros te entreguemos. No obstante, sabemos que tú eres muy fuerte, ¿ok? Y sabemos que si tú te dejas que nosotros te amarremos y te entreguemos a los Pelistim, ya cumplimos, tú ahí te desamarras y los matas, no hay problema, pero por lo menos a nosotros no se van a vengar. Déjanos que te amarremos, déjanos que te llevemos con los Pelistim. Y acá está, acá se lo entregamos. Y después tú haces lo que quieras. Para ti es como un hilo, las mejores cuerdas que te pongamos. Le dijo, sí, es cierto, le dijo Shimshon, para que ustedes no tengan problemas con ellos, si quieren, deténganme, amárrenme y entréguenme a los Pelistim. Ok, y yo luego me encargaré. Pero antes me tienen que hacer un juramento. Ok, ¿qué quieres? Júrenme que ustedes no van a matarme mientras yo esté en sus manos. Algo raro, ¿no? Le dijo a los Yehudim, ¿me juran ustedes? Porque me voy a dejar amarrar. Júrenme que no me maten, que no me matan. ¿Cómo juran? Es imposible. ¿Cómo? Si no obvio que no te podemos matar. Pero, ¿por qué tenía Shimshon miedo de que los mismos Yehudim nos maten? O sea, si él podía matar a miles de Pelistim, a los Yehudim tiene miedo que lo amarren y lo maten. No iba a matar Yehudim. No iba a matar a sus hermanos. Pero a veces dice que viene a Vale Orguejas, que no, el que viene a matarte deja adelantarte. Pero ¿acaso que Shimshon no era mucho más fuerte que cualquier otro judío? La fuerza de repente, no. Shimshon, primero que todo, hay varias explicaciones. Primero que no quería utilizar su fuerza contra los Yehudim, ¿no? Él sabía que Hashem le había dado esa fuerza solo para pelear contra los Pelistim, no contra los Yehudim. Por otro lado, dicen que contra los Yehudim no venía esa fuerza, como dijeron acá. Esa fuerza le llegaba de Akadosh Baruj Hu para pelear contra los Pelistim, pero si tenía que pelear contra 3.000 judíos, los van a matar. Y él sabía que esa fuerza no era una fuerza que tenía constantemente, era una fuerza que le llegaba del Shamaim. Por lo tanto, Shimshon se aseguró de que él, primero que todo, se aseguraba de no dañar a ningún yudí. Por lo tanto, les hizo prometer que no lo van a matar. ¿Sí? Pasa que si alguien intentara matarlo, él tendría que matarlo. ¿Sí? Entonces no puede dañar. Y entonces, por eso les prometió también que no lo iban a dañar. Por otro lado, como dijimos, la fuerza de Shimshon no era una fuerza natural, era una fuerza sobrenatural que venía y se iba. Entonces, quizás no podía pelear contra ellos. Bueno, le respondieron a Shimshon, por supuesto, nosotros te vamos a jurar que no le juraron que no lo iban a matar, ni siquiera te vamos a lastimar, nada. Por lo tanto, amarraron a Shimshon. Se dejó amarrar, trajeron las mejores cuerdas, unas cuerdas nuevas, unas cuerdas que nunca fueron usadas, muy fuertes, y amarraron a Shimshon. Y luego lo llevaron a Shimshon como un prisionero. Lo llevan hasta Timná, donde estaban los Pelistim,
y lo entregan con el ejército de los Pelishtim. Shimshon no se resistió nada, sino que caminó todo con ellos. Estaba seguro que, de todas maneras, Boreolam, Dios lo iba a ayudar. Cuando Shimshon llegó a Gaza, hasta donde estaban los Pelishtim, amarrado, todo el pueblo Pelishtim empezaron a aplaudir, empezaron a cantar. No sé si esto les parece algo parecido a lo que sucedió. Todos salieron a aplaudir, a cantar, a bailar, todos bailando, aplaudiendo cuando llegaba Shimshon, el fuerte, el héroe judío, y aplauden y todos estaban felices, lo consideraban ya como muerto. Lo agarraron, sin embargo, estaban todos felices en ese momento, mientras los Pelishtim en ese momento se alegraban, aplaudían a ver al héroe judío derrotado. Otra vez empieza a sentir que el espíritu de Boreolam se empieza a posar con él. Entonces, esas cuerdas que tenía, exactamente, las voy a traducir. Las manos se convierten en fuego. Sus manos eran tan calientes, o sea, en ese momento se convirtieron como en fuego y de repente sintió que esas cuerdas eran como unos hilos de lino. ¿Sí? ¿Cómo uno agarra un hilo de lino? ¿Cómo lo puede romper? Con 2 dedos. Bueno, él así sintió en ese momento, se convierte en sus manos en hilo de lino, en fuego para romper eso. Sin ningún esfuerzo, Shimshon rompió sus cuerdas tan pesadas y ya en ese momento era un hombre libre. Sin embargo, no llevaba armas. Claro, porque no tenía ningún arma. Ahora tenía que luchar con todo el pueblo pelistí que estaba ahí. ¿Cómo va a luchar si no tiene armas? Miró alrededor a ver qué podía encontrar. ¿Sí? Para buscar algo, un palo, algo que pueda pelear contra ellos, para poder atacar a los enemigos. De repente encontró un hueso, una quijada de un burro, ¿sí? La quijada, la parte de la cabeza de un burro, de la calavera, que estaba muerto ahí. La encuentra esa quijada. El Midrash trae que ese era el burro que había utilizado Abraham Avinu cuando fue a hacer la quedá de Isaac, que le dijo que fue a la Hamor, ¿sí? Que fue sobre el burro, y ese burro, Akadosh Baruj Hu después murió, y Akadosh Baruj Hu mató al burro, y ese burro se quedó ahí. Incluso cuando él encontró esa quijada todavía estaba húmeda, como si fuera que había fallecido ayer. O sea, con la humedad todavía. Y era todavía desde Abraham Avinu, cuando había hecho la quedá de Isaac. Entonces, se había mantenido incluso tan fresca esa quijada que todavía olía a animal muerto. Ya habían pasado 1000 años, más de 1000 años. Shimshon la recogió para utilizarla entonces como un arma. Y con eso mató a 1000 Pelishtim en ese momento. 1000. Con la quijada empezaba así a pelear, todos se le aventaban y él pudo matar con esa quijada a 1000 Pelishtim. Shimshon estaba feliz. Estaba tan feliz que de los Pelishtim que habían caído, entonces comenzó a cantar una canción. Una canción así, dice: con el hueso de un asno yo hice pilas de cuerpos muertos de Pelishtim, y con él yo maté a 1000 hombres. Así empezó a cantar, así trae en el Shofetim, empezó a cantar una canción. Después de haber matado, los demás se escaparon. Y con la quijada de un asno mató a 1000 Pelishtim. Apenas Shimshon terminó de cantar esas palabras, los demás se habían escapado. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente se sintió una debilidad tremenda. No, sintió que la fuerza se le fue, pero no era algo normal que la fuerza se le fue. Ahora se sintió una debilidad tremenda, tenía una sed atroz, no aguantaba más la sed, sentía que en ese momento se iba a morir. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué de todo ahora a la nada? No es que se le fue solamente la fuerza, sino que ya se quedó tirado, no podía pararse para poder pedir un vaso de agua. ¿Quién le iba a dar un vaso de agua? A los Pelishtim. Entonces, un tzaddik como Shimshon no debería haberse burlado de sus enemigos. Eso se veía como que estaba jactando de lo que les había hecho a los Pelishtim. Él había dejado de alabar a Kadosh Baruj Hu, de alabar a Dios, ¿sí? Porque le había dado la fortaleza para matar a los Pelishtim. Pero ahora como que él empezó a cantar, con una quijada maté a 1000 Pelishtim, como que él, la fuerza de él. Entonces, Akadosh Baruj Hu era un tzaddik, el tzaddik se fija más a Dios con ellos. Entonces, le hizo que en ese momento le agarró una debilidad tremenda. Sintió que estaba tan débil que ya ni siquiera pudo sostener ese hueso de ese burro en las manos, no lo podía ni sostener. Mientras caía al suelo, él mismo dijo: de ahora en adelante, este lugar se va a llamar Ramat Lehi, lo que significa el lanzamiento de la quijada.
así se llamó todo, para que todos recuerden lo que sucedió así. Él pensaba que ya se iba a morir, sintió que estaba sediento para algo tremendo, pero muy demasiado débil para dar un paso siquiera. No había manera ni siquiera que pudiera alcanzar un pozo de agua. Además, estaba en territorio enemigo. ¿Quién le iba a dar un poco de agua a alguien que está muriendo? Cuando a Shimshon, cuando los pelistines lo iban, todos escaparon, pero si alguien lo encontraba en esa situación, inmediatamente lo iban a matar. Shimshon entonces ya él entendió todo lo que había sucedido, entendió que Hashem había sido estricto con él, porque él se había atribuido ese reconocimiento, ¿no?, a él mismo de matar a los pelistín, y Hashem le estaba mostrando, como dijimos, que todos son señales que una persona no tiene la fuerza en absoluto. Toda la fuerza de una persona, toda la salud que tiene la persona proviene de Boreolam, proviene de Hashem. No hay salud, no hay fuerza, no hay nada, que todo es de Boreolam. Ahí entendió que él quiso jactarse, mira, yo maté con eso, no es tuyo, yo te lo estoy dando. Y más con un sadí como él, Shimshon. Entonces, en ese momento, él rezó a Hashem de todo corazón, hizo una teshuvá tremenda, le rezó a Hashem, le dijo: yo no tengo nada de fuerza propia, tú, Hashem, me otorgaste la gran victoria sobre los pelistín, y ahora, por favor, no me dejes morir de sed y caer en manos de los pelistín. Con esas palabras, Shimshon se arrepintió y reconoció que toda su fortaleza venía de Akadosh Baruj Hu, provenía de Hashem. Por lo tanto, Shimon, un tzadik, Hashem le realizó un milagro. De repente comenzó a salir agua, a fluir agua de la misma quijada. Esa quijada, de repente, que no estaba amarrada, no estaba con el burro, era una pura calavera, una pura quijada. Sale agua de la misma quijada, empieza a salir agua, a fluir agua, y ahí comenzó a tomar esa agua y comenzó a ver, y otra vez empezó a ver que le regresaba la fuerza. Cuando se levantó, y después de haber matado a 1000 pelistín, se fue de ahí, regresó a Eretz Israel. Cuando el pueblo de Israel vieron, ¿sí?, que como Hashem ayudó a Shimshon a vencer a los pelistín, ahí lo designan como juez. Recién ahora lo ponen como el líder de Am Israel. Hasta ahora no era un líder, ¿sí?, y lo ponen como líder y como juez, como shofet. Hasta ahora no tenían shofet. Y lo ponen a él como shofet, y durante 20 años Shimshon actuó como líder y como juez de Israel y ayudó al pueblo judío salvándolo de los pelistín. Aunque no fue una salvación completa, porque los pelistín continuaron dominando sobre Israel en la época de Shimshon. Pero quiero ir un poquito para atrás, rápido. Jacob Avinu, cuando iba a morir, ¿no?, estábamos en Misraim. Jacob Avinu iba a morir y llamó a todos sus hijos para darles una verajá. Y a cada uno es como profetizó en ese momento, y a cada uno le iba diciendo lo que iba a suceder. Jacob Avinu, eran los últimos momentos de su vida, reunió a sus hijos para darle la bendición antes de morir. A cada uno de ellos le dijo palabras muy profundas, palabras proféticas. Y así Jacob le dijo, cuando llegó su hijo Dan, le dijo, le dijo así: Dan y Adin amó Ka'ahat Shibtei Israel. Dan va a juzgar al pueblo, Yadin va a ser un Dayan, va a ser un juez del pueblo, ¿sí? Ka'ahat Shibtei Israel, como uno de los Shibtei, de las tribus de Israel. Así le dijo a Dan, y le dijo: Yehidan Nahash ale derech, Shefifon ale orach. Así le dijo, serás como una serpiente, así le dijo a Adán, serás como una serpiente que se esconde en los caminos, ¿sí? Anoshech y Kebesus Baipol Rojebo Ajor, que para morder los tobillos de los caballos, derribando a sus jinetes. Así le dijo a cada uno. Esta verajá se la dio Jacob Avinu. Acá lo pueden ver bien, como dice: Dan vengará a su pueblo como uno solo. O sea, serás uno solo que va a vengar a su pueblo. Así le dijo Jacob vino a Dan, de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente sobre el camino, una víbora en el sendero que muerde calcañares del caballo. Bueno, las pases de los caballos, cuyo jinete se cae así hacia atrás. Así le dijo, y vean lo que así. Bueno. Y después siguió diciendo. Los hajamim explicaron que sobre estos pesukim de la Torah, que Jacob se refería a Shimshon, que iba a ser descendiente de Dan, quien descendía, como dijimos, de la tribu de Dan, y quien
fuera comparado como una serpiente que derribaba, que más adelante va a matar a los pelistín e incluso después va a derribar las columnas del palacio donde se encontraban los pelistín. Pero el Meam Loes trae algunas otras semejanzas de Shimshon con la serpiente. ¿Qué tiene que ver con la serpiente? Una de ellas es que la serpiente siempre tiene con ella un instinto de venganza, ¿no? Así como lo hiciera Shimshon con los pelistín. De la misma manera como la serpiente puede matar, incluso después de muerta. La serpiente puede matar después de muerta, con el veneno, ¿sí? También Shimshon pudo matar a muchos pelistín después de muerto. Eso vamos a ver en la próxima clase. Y así como la serpiente es solitaria, también Shimshon nunca necesitó de nadie, era solitario, vivía solo y ayudaba a matar a los enemigos de Israel. El Midrash en Bereshit Rabbah escribe que Jacob Avinu, cuando trajo a Adán y le estaba dando la verajá, pensó que Shimshon iba a ser el Mashiach. Él, cuando vio lo que iba a pasar en un futuro, dijo, este es el Mashiach, ¿sí? Pero luego, cuando siguió profetizando y vio que lo mataron, que al final murió Shimshon, vamos a ver más adelante, entonces Jacob vino y terminó diciendo, Lishuateja kiviti Hashem. Solamente en tu salvación espero a Hashem. Ya dijo, no, este no es el Mashiach. Pensó que era el Mashiach, pero al final cuando vio que Shimshon iba a ser muerto, así explica Rashi, Lishuateja kiviti Hashem, Dintaba, él tuvo una profecía, Sheinakeru pelistim etenab, le van a quitar los pelistim sus ojos, Besofol Omar, y al final, cuando lo iban a matar, dijo, Sochrenina, hay una canción, Sochrenina, Bejaskenina, Ajapam Azot. Por favor, acuérdate de mí en esta última vez. Vamos a ver cuando ya, en el momento que iba a morir. Entonces vino Jacob, dijo, Lishuateja kiviti Hashem, Hashem, el único, no hay otro. No Shimshon, nada. Así explica el Rinat Ishaq, el comentarista, explica que en realidad Shimshon sí tenía las cualidades de poder haber sido el Mashiach. No es que Jacob se confundió, solamente que, obvio, de otra manera Jacob no se hubiese confundido, solamente que algunas de las acciones erróneas que tuvo Shimshon provocaron su decadencia, pero él podía haber sido el Mashiach. No contaste lo de Dalila. La semana que viene, todavía falta. Existe, nada más con esto termino, una noción equivocada acerca de la grandeza de Shimshon. Shimshon se lo considera, porque vemos las películas y porque siempre estamos muy influenciados de Sansón y Sansón, se lo considera como un simple guerrero que se desvió de su camino y cayó ante las tentaciones. Pero esto, por supuesto, es totalmente erróneo. Shimshon fue un líder, un principal juez, shofet de Israel, del pueblo judío, durante 20 años. Él actuó con una sensatez, una imparcialidad, así trae el Naví, que nunca se aprovechó de su condición para obtener ventajas personales. La prueba es que hubo dos grandes líderes en el pueblo de Israel. Uno es Pinhas y el otro era el Cohen Gadol. ¿Sí? Pinhas, que era el Cohen Gadol, y Elías Cohen, también que era el Cohen, su sucesor. Con todo y eso, Shimshon sobrepasó a los dos. Está escrito que Shimshon sobrepasó a la categoría de Pinhas y a la categoría de Elías Cohen. En la Gemara trae también, en el Tratado de Rosh Hashanah, escribe que Shimshon fue para su generación lo que Aarón fue para la suya. O sea, la categoría de Aarón. La gente, sí, Shimshon era un guerrero que cayó en sus tentaciones. No, para nada. Así lo describe el Talmud sobre Shimshon, que aparece como un gran líder dedicado por completo a la salvación de Am Israel. El único error que se le imputa a Shimshon es haberse casado con mujeres filisteas. Obvio que previamente convirtieron, aunque sus intenciones eran buenas, pero él tenía que haberlo hecho, como dijimos, totalmente Leshem Shamaim. Y no porque le gustó la mujer o porque después ya... No, totalmente tenía que haber hecho algo sin ningún tipo de interés. Eso es lo único que se le imputa a Shimshon. Solamente era un tzaddik que estuvo 20 años juzgando a su pueblo, no agarró, no se llevó ninguna cosa personal, o sea, no tenía ninguna inclinación personal. Era totalmente un tzaddik que verdaderamente Jacob no se equivocó, sí tenía que haber sido el Mashiach, solamente que tuvo errores y esos errores hizo que no sea el Mashiach. Era un tzaddik muy grande, 20 años antes, que también los protegió para que los distraiga. Claro, sí, estamos hablando como, sí, obvio, estamos hablando como juez solamente,
20 años. Aparte del tiempo de antes, Shimon era un satik. Vamos a ver la semana que viene que fue como termina la historia de Shimshon. Al final, que es una historia que muchos sabemos, hay cosas que muchos no sabemos, pero era una historia de un Shimshon, era el último, fue el último shofet, el último juez del pueblo de Israel. No hubo otro juez después. No sé. La tercera. Vamos a ver. Sí. Porque, bueno, no sé por qué. Habría que contarla bien. Sí. Se sabe, pero transgiversada. Ese es el problema. La gente la sabe transgiversada. Exactamente.